Buenas tardes a todos. Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Estela Castillo, la prorectora de enseñanza. Para mí es una gran alegría estar abriendo este evento. El rector le hubiera gustado estar acá, pero saben que la agenda a veces es un poco complicada. Me parece que es una excelente forma de festejar los 15 años de la licenciatura en desarrollo esta. Me parece que hace unos cuantos años, 20 diría yo, quizás esto era inimaginable y bueno, y hoy los encontramos acá discutiendo todos estos temas que son muy importantes para la universidad y para el país. Así que, bueno, con la alegría de ver gente que siempre ha estado trabajando en estos temas, por ahí que conozco como Rodrigo y Judith, y con otra cantidad de gente que sé que ha venido trabajando durante muchos años y mucho tiempo. Les deseo entonces lo mejor para esta jornada, que sin duda será muy fructífera. Así que nada, eso, nada más. Muy buenas tardes. Se podrán imaginar que este es un momento muy emocionante. La prorectora de investigación y el prorectorado de investigación de la Universidad de la República tienen mucho que ver con que hoy estemos con este festejo de los 15 años, porque la creación de la licenciatura en desarrollo fue un proceso largo, complicado. En el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales se discutió, creo yo, que no menos que durante 5 años, en un proceso muy democrático, participativo. Pero en definitiva, si el prorectorado de enseñanza de la Universidad de la República no hubiese dado un apoyo financiero importante, creo que hoy no estábamos aquí. Entonces creo que es muy bienvenida la presencia de la prorectora y mucho agradecemos a la universidad y al prorectorado de enseñanza. Cuando hace 15 años empezó la LED, con los colegas nos decíamos de manera muy abstracta, y disculpen aquellos que me han escuchado decir esto muchas veces, esta licenciatura nos va a cambiar la cabeza. Porque de hecho todos los que contribuíamos a generar esta licenciatura en estudios del desarrollo no éramos formados en estudios del desarrollo. Éramos aficionados, simpatizantes, en una coyuntura del país muy particular. Veníamos de la profunda crisis del fin de siglo y de inicio de este siglo, una crisis muy radical para el país, que como muchas otras crisis también condujo a cambios políticos muy radicales y generó la expectativa con cambios de gobierno, y no vamos a esconder, con un triunfo por primera vez de un gobierno de izquierda, en decir, bueno, ¿y ahora qué modelo de país? ¿A dónde apuntamos? ¿Qué es el desarrollo? Y ahí apareció esta licenciatura y ahí creamos también en su momento la red temática de estudios del desarrollo de la Universidad de la República, muchos de cuyos fundadores están aquí presentes. Y bueno, y efectivamente, a partir de ese entonces han pasado muchas cosas, pero si algo ha pasado es que la discusión sobre los temas del desarrollo se ha ido agudizando, se ha ido volviendo cada vez más importante, cada vez más presente y cada vez más polémica, porque aparecen muchas miradas a favor, en contra. Ahora estaba viendo la palabra postdesarrollo en la pantalla que tengo acá al lado, lo que ilustra que es un tema que despierta muchas pasiones, que despierta mucho interés y que nos dice, bueno, a los 15 años podemos decir que aquella apuesta fue una buena apuesta y además, y con esto termino mis breves palabras,
Es un gran gusto ver acá a nuestros conejillos de Indias, a aquellos jóvenes intrépidos, audaces, inconscientes, que en su momento dijeron: yo voy a hacer la licenciatura en Estudios del Desarrollo, y todo el tiempo diciendo: ¿y qué voy a hacer con esto? Voy a tener trabajo. Y los docentes les decíamos: les va a ir muy bien, mintiéndoles, porque en el fondo teníamos enormes dudas de qué diablos iba a pasar con todo esto. Pero hoy realmente estamos muy contentos, muchos de los egresados están acá y les va muy bien. Y yo creo que lo que nos dicen siempre es: esta gente tiene una formación especial. No sabemos si son mejores o peores, pero son un poco distintos. Tienen esa cabeza interdisciplinaria, tienen esa cabeza orientada a la solución de problemas, tienen un foco fuerte puesto en los problemas de la realidad. Entonces, disculpen esta introducción un poco contextual, no sé, nadie me la pidió, pero a mí me salió que yo tenía que decir y manifestar mi emoción de esa manera. Y hoy yo creo que otra cualidad es que siempre se trabajó en la licenciatura, todas sus autoridades hasta el día de hoy, con una mirada muy abierta, ¿no? Y hoy tenemos en este panel realmente un grupo muy destacado para reflexionar sobre los problemas y las perspectivas del desarrollo. Leyendo la síntesis de los currículums podría estar un largo rato con la síntesis. Pero entonces, bueno, seleccioné algunas cosas y los voy a presentar en el orden en que hemos decidido por unanimidad en que van a hablar. Primero, Daniela Campelo, que se graduó en Ingeniería de la Producción en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Me corrige cualquier cosa. Tuvo un maestrado en UPERJ y un doctorado en la UCLA, en Los Ángeles, ambos en ciencia, o sea que estamos frente... ¿Ciencia política? Ah, yo ya iba a decir que teníamos una persona científica entre nosotros. Bueno, pero es profesora asociada de Política en Asuntos Globales en la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas e investigadora senior del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales en Brasil. También es miembro del grupo de trabajo sobre Reimaginando la Gobernanza Económica Global, una iniciativa que lidera el programa de nuevos órdenes e instituciones globales del Carnegie Endowment, no sé si se pronuncia exactamente así, con apoyo de la Fundación Hewlett. Ha sido profesora visitante en varios centros de Estados Unidos y Europa, escribió La política de la disciplina de mercado en América Latina, publicado por Cambridge University Press, y coautora de La maldición de la volatilidad, título que me agrada, Cambridge University Press 2020, además de muchos artículos en revistas reconocidas. Antes de dedicarse a la carrera académica, además fue consultora empresarial, un perfil interesante para nosotros, y analista del Banco Pactual y superintendente de captación de recursos en la Secretaría Estadual de Planificación. Esta es la síntesis más apretada que pude hacer. Mariela Merlinski. Me tendría que haber puesto los lentes, ¿no? María Gabriela Merlinski es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, de Argentina, que creo que existe todavía, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, área de Estudios Urbanos, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesora en el doctorado de Ciencias Sociales, integrante del Comité Científico del Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Cambio Climático, profesora invitada en varias universidades. Sus investigaciones se han concentrado en el campo de la sociología ambiental. Durante los últimos 10 años ha realizado investigaciones sobre las problemáticas socioambientales en Argentina,
particularmente el análisis de los sistemas institucionales que regulan la disponibilidad, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Tiene varios títulos universitarios, doctora en Geografía, de la Escuela Doctoral de Ciencias Sociales de la Universidad de París 8 y es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Un gran prontuario. Lo dejamos por ahí. Y finalmente tenemos a Pablo Ruiz Ebra, que es nuestro coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. Como todos saben, el sistema de Naciones Unidas tiene un conjunto de agencias en todos los países, y acá en Uruguay tenemos una veintena, si no pienso mal, y hay una figura, una oficina, que es el coordinador residente, el que articula la actividad de todo el sistema en el país, y Pablo es la persona que hace. Es que tiene esa labor. Ha trabajado más de 20 años en temas de gobernabilidad y recuperación post-crisis en las Naciones Unidas en muy distintos países. Fue director del PNUD en Colombia, trabajó allí en el tema de acuerdos de paz y en muchos otros países trabajó en temas de post-crisis. Es coautor de varios informes de Naciones Unidas, como el Informe Global de la Reducción del Riesgo de Desastres, trabajó en Haití, en Colombia, en otros países, y su formación original, él es doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en Derecho y en Derecho Comunitario por la Universidad de Rennes, en Francia. Creo que hice un esfuerzo de síntesis, pero me parecía que era importante destacar la trayectoria impresionante que tienen nuestros invitados y les agradecemos enormemente la buena disposición a acompañarnos. Tú viniste hace 2 horas, te vas mañana a las 9 de la mañana, realmente un viaje muy sacrificado. En tu caso nos vas a acompañar, por suerte, un poco más de tiempo, y a Pablo, por suerte, lo tenemos permanentemente acá. Y con él hemos organizado muchas actividades, entre otras cosas, un curso sobre las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que lo hemos organizado junto con la LED ya en varias ediciones. No hablo más. El PowerPoint, Federico, lo tenemos por ahí. Está en la compu. ¿Dónde? ¿En cuál? ¿En esta? ¿Querés venir acá? Ah, está acá, está acá, está acá. No. También acá. ¿Cómo se hace? Expandir para ajustarlo. Acá. Ah, sí, perfecto. Bueno, mucha gente, yo soy la única que habla portuñol, así que tengan mucha paciencia conmigo. Buenas noches. Primeramente me gustaría agradecer a mis colegas. Una otra cosa que hago con mi celular. Soy muy rigurosa con el tiempo, así que hago una... Ahora va. Entonces, primeramente, muchas gracias a mis colegas Luis, Zuleika, Federico, por la invitación para las jornadas de desarrollo acá en la Universidad de la República. Es un honor estar acá. Y siempre vengo a Uruguay con mucho gusto. Me encanta estar en Montevideo, aunque en esa vez sea muy brevemente. No me voy a... ¿Cómo se llama la librería? La lindísima. No podemos hacer publicidad. Entonces, en el contexto de los debates sobre modelos de desarrollo en Latinoamérica, mi ponencia se centra en el modelo de inserción internacional de la región, así como en sus consecuencias económicas y políticas. Nosotros sabemos, y ustedes saben muy bien, que desde la redemocratización de los 80, la América Latina ha experimentado oscilaciones entre modelos de desarrollo neoliberales y más intervencionistas.
En los 80 y 90, durante la ola neoliberal, administraciones como las de Menem, Cardoso, Fujimori, hicieron privatización de las empresas estatales, desregulación económica, fomento de la participación extranjera en la economía. En los 2000, mientras la derecha permaneció en el paradigma neoliberal, donde se encuentra hasta hoy, la región experimentó lo que se convencionó llamar de la marea rosa. El resurgimiento de gobiernos de izquierda que incrementaron el tamaño del Estado, implementaron políticas de redistribución de ingresos. Y la literatura se acostumbró en ese periodo a llamar la izquierda moderada a gobiernos como el de Lula en Brasil o Tabaré Vázquez en Uruguay, mientras que a Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez se les llamaba izquierda radical. Algunos de esos políticos siguen siendo líderes en sus países, como es el caso de Lula, que está en su tercer mandato presidencial. Lo que es curioso notar, sin embargo, es que a pesar de las diferencias entre gobiernos de izquierda y derecha en la región en las últimas décadas, la mayoría de los países de Sudamérica han experimentado, primero, ciclos de crecimiento muy similares, y dos, la reprimarización y consolidación de sus exportaciones con la creciente dependencia de China desde los 2000. Esos dos procesos no son una coincidencia y ambos tienen que ver con la forma en que la Sudamérica se inserta en el sistema económico internacional. Es decir, como países exportadores de materia prima, de naturaleza, como diría Gabriela, o extractivistas, con el proyecto de Luis, e importadores periféricos de capitales externos. Cuando digo periférico, me refiero al hecho de que esos flujos son dados, dependen mayoritariamente de factores internacionales que no tienen nada que ver con lo que los gobiernos hacen, en la mayoría de las veces. La figura 1 acá, da una ilustración de esas relaciones. Entonces, en la primera figura son los precios de las commodities, acá es una cesta de commodities variada, y el PIB de Latinoamérica, que sigue muy conjuntamente con los precios de las commodities, porque nosotros somos exportadores de materias primas. Entonces, eso es el canal comercial que yo exploté en mi libro con César Zucco, que voy a hablar un poco más de ello. Canal comercial de influencia de un factor externo en la economía y en la política de Latinoamérica. El otro canal es el canal financiero, que son las tasas de interés americanas. Como ustedes certamente saben, cuando las tasas están muy bajas, la plata viene a los países en desarrollo. Cuando la tasa de interés se va arriba, la plata se va. Entonces es una relación invertida con el crecimiento de la economía de nuestra región. Ok, entonces en nuestro libro, lo que hicimos en la Volatility Curse, la maldición de la volatilidad, nosotros creamos un índice de buenos tiempos económicos, que es el GET, Good Economic Times, porque fue en inglés, pero es buenos tiempos económicos, que sumariza las fluctuaciones de precios de commodities y de tasas de interés americanas. Ese índice puede ser entendido como una ilustración de cuán favorables son las condiciones económicas internacionales para los países exportadores de commodities, importadores de capital de Sudamérica. Cuanto más alto el índice, más favorable es el escenario. Y eso es el índice GET. Entonces, puedes ver, se va arriba, es bueno para Latinoamérica, para Sudamérica, se va abajo, está malo. Y es un resumen que va positivo con los precios de commodities y negativo con las tasas de interés. Entonces, acá la crisis de los 80, la década perdida con los precios, las tasas de interés muy altas, la recuperación de los 90 y lo que pasó con en los 2000. Entonces, eso es un GET, no. Acá. No es la última versión. Ok. No es la última versión, paciencia. Entonces, ese es el índice de buenos tiempos económicos. Entonces, lo que hacemos es estudiar el efecto de ese índice en la política de Latinoamérica. Entonces, en mi concepción, hay dos formas de comprender las consecuencias de ese modelo de inserción internacional al cual me referí. La primera tiene que ver con las consecuencias inmediatas de las bonanzas y crisis asociadas a la variación del GET.
Nosotros sabemos que a corto plazo el crecimiento del GET está asociado a un crecimiento económico acelerado y en general no inflacionario, con la reducción de la pobreza y de la desigualdad, que debería estar acá. No, kind of, yeah. Entonces, eso es no hay necesidad de mirar los números, lo que interesa acá es que para Sudamérica, eso es una regresión lineal de el crecimiento, inflación, desempleo, desconforto en el GET. Entonces, la relación es positiva con el crecimiento. Cuando GET sube, la economía crece más, la inflación decrece, el desempleo decrece también. América Central y México, la relación es completamente diferente, el tipo de inserción internacional es muy diferente y esa relación no se verifica. Y ese crecimiento muy fuerte que ocurrió, ese que me refiero entre 2004 y 2011 y que fue motivado por la entrada de la China en la Organización Mundial del Comercio. Y sucedió en todos los países de la región, eso es que es muy interesante, desde la extrema derecha de Uribe en Colombia en ese periodo a la izquierda radical de Evo Morales en Bolivia. Todos los indicadores del crecimiento fue más rápido, inflación más baja y redistribución de renta y disminución de la pobreza. Entonces los ciclos son muy parecidos en Latinoamérica y una cosa que yo siempre digo en Brasil cree que es muy especial y muy diferente, muy largo. Brasil se cree una jabuticaba, es lo que se dice, la fruta que solo crece en Brasil. Pero si miramos al restante de la región, estamos en el mismo barco, muy, muy parecido. Entonces, el éxito de los programas sociales y de políticas industriales adoptadas por los gobiernos más a la izquierda estuvo significativamente influenciado por el margen de maniobra que ofreció ese ciclo, así como fue severamente limitado por su conclusión. Después de 2012, grande parte de la región enfrentó una desaceleración de las tasas de crecimiento, más inflación, menos ingresos fiscales y un retorno de la pobreza y la desigualdad de ingresos. Claro que hay variación entre los países, pero en conjunto fue lo que pasó. Se puede decir que el impacto económico del modelo de inserción agroexportador fue estudiado desde siempre por los economistas de CEPAL, de Latinoamérica en general. Entonces, son bien conocidos los problemas económicos que la volatilidad acarrea, en particular en países dependientes de exportaciones de minerales. Lo que nosotros exploramos en nuestro libro todavía son las consecuencias políticas de ese modelo, en el corto y en el largo plazo. Entonces, tratando del corto plazo, demostramos con muchos datos en el libro que en periodos de bonanza, se va arriba con buenos tiempos económicos que tiene que ver con la subida de los precios de commodities y los presidentes se vuelven muy populares y tienen un alto nivel de éxito electoral. El GET histórico que me gustaría mostrarles, pero ya se fue. Lo que pasa es que eso es la caída de los precios de commodities que fue el objeto de estudio de los dependencistas. Acá la crisis de los 80, la década perdida, el boom de las commodities en el periodo de China y la queda que pasó después del 2012. Y el pico muy interesante que hubo en el 2022, que casi hace con que Bolsonaro sea reelegido en Brasil. Entonces, acá volvimos al GET. Entonces, son tres fases, los 80, los 90 y los 2000, la evolución, como se puede ver, y acá son las reelecciones y elección de sucesor en Latinoamérica. Entonces, no es solamente un presidente que se reelige, pero que tiene éxito en elegir su sucesor. Y el ciclo, acá es Sudamérica, acá es Centroamérica. Entonces, se puede percibir que hay una relación muy directa entre buenos tiempos económicos, la evolución del escenario internacional y el percentual de reelección en la región. En el caso de la popularidad de los presidentes, acá es un gráfico de la popularidad presumida por el modelo en Brasil y la popularidad real de los presidentes, y el modelo solamente con commodities y tasas de interés consigue explicar 2/3 de la variación mensual de la popularidad de los presidentes en Brasil, desde Sarney hasta Dilma, que nosotros hicimos. Y en el caso de Latinoamérica, en general, un standard deviation arriba del GET, cuando la situación mejora internacionalmente, crece 5 puntos porcentuales la aprobación de los presidentes en promedio, los 8 países de Sudamérica que nosotros estudiamos. Hay una otra cosa interesante con el GET, es que
Cuando el escenario internacional está muy bueno, buenos tiempos, bonanza, hay más probabilidad de transiciones regulares de gobierno, que quiere decir en tiempo esperado y de la forma esperada. Todo eso tiene que ver con dos factores que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Es simplemente suerte o mala suerte. Ok, entonces esas evidencias tienen implicaciones importantes para la política. La primera es que la volatilidad de la economía, es decir, la sucesión de tiempos muy buenos y muy malos, hace que el desempeño económico sea muy influyente en las elecciones en Latinoamérica, a pesar de que ese desempeño está determinado muchas veces por factores que los presidentes no controlan. Hay mucho voto económico, pero la economía tiene mucho que ver con lo que viene desde afuera y no con la política de los gobiernos. Al mismo tiempo, esa volatilidad hace imposible que los votantes, y eso, claro, hay niveles. Por ejemplo, el extremo de Ecuador, Venezuela, en un lado, Uruguay, Brasil, menos volátiles, pero eso pasa en toda parte, y nosotros hablamos de eso en el libro. Al mismo tiempo, la volatilidad hace imposible que los votantes comparen la verdadera calidad de sus representantes, porque las condiciones en que gobiernan son muy distintas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, entre Rafael Correa y su antecesor Gutiérrez, la diferencia de ingresos fiscales es de 14 puntos percentuales del PIB. Correa tenía 14 puntos percentuales a más que Gutiérrez para gobernar. Entonces, no se puede comparar dos gobiernos así. Y eso es lo que pasa con la región. De eso se desprende que los votantes, cuando juzgan sus presidentes basados en la economía y su propio bienestar, muchas veces están evaluando en función de la suerte y no de la capacidad del gobierno, creando muy malos incentivos para los gobiernos. Aquellos que están en el poder en periodos de extrema bonanza, por ejemplo, Chávez en 2006, con la economía creciendo 10%, saben que serán reelegidos independientemente de lo que hagan. Y los presidentes durante crisis saben que no serán reelegidos de ninguna manera. Y argumentamos en el libro y mostramos que en los dos casos los incentivos son para desviar recursos de bienestar de la gente para beneficios personales, aliados, corrupción, todas esas cosas. Pero ese modelo de inserción internacional tiene también consecuencias políticas de largo plazo. La principal, y que nosotros estamos trabajando hoy con eso, es que la volatilidad crea un ambiente propicio a la debilidad institucional. Y eso pasa porque en malos tiempos observamos que los presidentes son removidos irregularmente del poder, a través de golpes, juicios políticos, y muchas veces ellos mismos renuncian porque la baja popularidad hace inviable su liderazgo. Nosotros llamamos eso de overthrow en nuestro trabajo actual. En cambio, en muy buenos tiempos, lo que se nota es que muchos presidentes logran extender su periodo de gobierno, cambiar las leyes para quedarse más tiempo en el gobierno, muchas veces con el apoyo de los ciudadanos. Pasó con Chávez, con Correa, con Cardoso en Brasil, que la gente no se recuerda en general, pero pasó. Entonces, esa próxima figura son cambios en reglas electorales que generan de 60 a 2021, y eso incluye el periodo militar, porque en Brasil, por ejemplo, habría reglas para la sucesión de los presidentes. Y se puede eso es el índice de Good Economic Times, y esos son overthrows, cuando los presidentes se quedan menos tiempo que previsto, y los claros son overstays. Y lo que nosotros encontramos hoy en el trabajo es que overthrows ocurren en malos tiempos económicos, overstays ocurren en buenos tiempos económicos. Y eso es el trabajo estadístico que muestra que la probabilidad de overthrows disminuye con los buenos tiempos económicos y de overstays aumenta. Entonces, eso crea una debilidad, una confusión institucional muy fuerte en la gente, porque todo el tiempo las reglas están cambiando en la región. Entonces, concluyendo, tenemos un inmenso desafío de repensar el modelo de inserción internacional para nuestra región. Y además, yo creo que el escenario global hoy nos ofrece una oportunidad que puede ser única para hacerlo. A corto plazo, me parece importante considerar reglas fiscales contracíclicas que contengan los gastos en las bonanzas y los estimulen cuando esas terminan. Y eso pasa en Chile, y Chile fue el único país en que la presidenta no hizo su sucesor en el periodo de la bonanza.
no por coincidencia. Pero eso pasa en Chile, pero yo no conozco. Yo sé que en Colombia hay algo, y que Ocampo escribió sobre eso, pero no es una ley como es el caso de Chile, muy conocida. Desde el punto de vista político, la reducción de la volatilidad haría con que los gobiernos fueran comparables y facilitaría que los votantes pudieran elegir aquellos que con recursos comparables realmente gobernaran en su beneficio. A largo plazo, yo creo que necesitamos hablar de diversificación de la economía. Es una conversa muy antigua en Latinoamérica, pero sí en los 90, en los 2000, esa discusión estuvo casi muerta. Mismo en Brasil, el Banco de Desenvolvimento, que es desarrollo, que es muy fuerte, financió en grande parte el sector productor de commodities en Brasil en los 2000. Pero tuvo casi muerta, pero creo que el tema de la política industrial y el necesario rol del Estado en el desarrollo económico han retornado con fuerza en los años recientes. Y eso se debe, yo creo, a dos principales factores. Uno, el primero es la presencia competitiva de China. Entonces, cuando yo estaba hace 2 años en Washington, en el Wilson Center, y solo se habla de política industrial en Estados Unidos. Otro día yo escuchaba a alguien de Estados Unidos hablando de infant industry theory. Entonces, están volviendo a nuestros años 60. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, es la necesidad de descarbonización de las economías, algo que nadie, ni en los Estados Unidos ni en Europa, cree hoy que se sucederá únicamente con base en mecanismos de mercado. Nosotros necesitamos Estado para la transición. Existen numerosas barreras que necesitan ser superadas para que la industrialización verde, de hecho, ocurra. Y por su matriz limpia, Sudamérica tiene ventajas comparativas importantes en ese proceso. Yo no me voy a extender mucho en ese tema, porque sé que es el objeto de ponencia de la profesora Merlinski, pero en el caso de Brasil, las principales barreras que me gustaría hablar rápidamente son, la primera, que es la de todos, la falta de recursos estatales, sin una bonanza como la que pasó en los 2000 y que nosotros no creemos que va a pasar próximo. Y eso ha suscitado la terrible idea de explotar más petróleo para financiar la transición. Entonces, hoy el gobierno Lula, que es un gobierno con una agenda verde, está abiertamente defendiendo la más explotación de petróleo en la Amazonia con la explicación de financiar la transición energética. Después se puede hablar de eso. Pero me gustaría también mencionar la resistencia. Yo vuelvo, hace unas semanas yo estaba en el Mato Grosso, en el estado que es el corazón del agronegocio en Brasil, viendo las quemadas y todo lo que pasa allá. Muy interesante. Me gustaría entonces de mencionar la resistencia del agronegocio brasileño, que se empoderó tremendamente desde el superciclo de los commodities y es el grupo político más organizado que hay en el país hoy, y más específicamente en el Congreso. Lula necesita de la Frente Parlamentar del Agro para aprobar cualquier legislación de su gobierno. Y la moneda de cambio ha sido la flexibilización de las reglas ambientales. Entonces, hay un discurso, hay una retórica, yo creo que hay una intención en el caso de Marina, pero hay un choque muy fuerte con los desarrollistas del gobierno en ese sentido. Y por fin tenemos el desafío de transicionar con equidad para que se rompa la resistencia de poblaciones muy pobres que viven en lo que se convencionó llamar de Mato Piba, que es nuestra frontera agraria y minera, que ven la conservación en conflicto con su supervivencia y votan mayoritariamente por políticos de extrema derecha que se oponen abiertamente a políticas climáticas y preservación. Yo estaba diciendo a Luis que yo estoy en un proyecto con la gente de Bocconi y para estudiar, comprender un poco más la asociación que hay entre el agro en Europa, en Brasil, con la extrema derecha. En el caso de Brasil, muy fuerte apoyo a Bolsonaro. Entonces, con eso termino y paso para Graciela. Muchas gracias por la invitación. 21. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un placer estar acá. Siempre me gusta mucho cruzar el charco. Vine además con esta especie de primavera que se asoma. Y bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es bueno celebrar estos aniversarios, ¿no? Porque aquí somos todos profes y sabemos lo que significan las construcciones de agendas académicas, el esfuerzo, las horas, bueno, son
proyectos utópicos en algún sentido, ¿no? Crear un campo de conocimiento allí donde no lo hay, como vos decías antes, convencer a todas, a todos de que sí va a funcionar. Así que bueno, muy agradecida y muy emocionada también por acompañar un proceso así. Yo no soy una especialista en desarrollo, más bien soy una socióloga que lleva muchos años estudiando temas de ecología y ambiente, de políticas ambientales. Se me conoce mucho por mi trabajo con conflictos ambientales. Y crecí en los últimos 20 años en un debate, en un diálogo fascinante, que los invito a leer, a buscar en información, que es el de la ecología política latinoamericana. Y la ecología política, tengo que ser muy honesta, muy sincera, ¿no? La ecología política latinoamericana es muy crítica de la agenda del desarrollo. Entonces, por eso yo aquí había puesto este título de debates y agendas del postdesarrollo, reflexiones ecopolíticas. Igual le voy a dar una vuelta al asunto porque me parece interesante pensar por qué esta crítica y por qué esta crítica podría ser valiosa en estos ya albores, no tanto del siglo XXI, en momentos en que la trascendencia de las cuestiones ambientales ha alcanzado la economía, y en particular la que nos interesa, la economía política, como nunca antes, ¿no? Propia Daniela se la ve súper formada, me fascinó escucharte, pero al final la descarbonización, ¿no? Porque ya no hay manera de taparse los ojos y de ignorar esta cuestión que es ambiental, que es civilizatoria, que es una crisis, por más que proliferen los negacionistas del cambio climático, o sea, la crisis del clima es una encrucijada para la humanidad y que tiene consecuencias muy diferenciales de acuerdo a la región en la que nos toque vivir. Eso ya también está súper demostrado por los autores del IPCC y de Naciones Unidas y demás, que las consecuencias ya están y son mucho más gravosas para las sociedades del sur global, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice la ecología política para estudiar los temas de la reproducción de la vida, que es como a mí me gusta pensar el desarrollo, ¿no? Creo que ahí sí vamos a estar todas de acuerdo, ¿no? Estamos discutiendo sobre cómo satisfacer necesidades sociales, ¿no? Cómo resolver la vida de nuestros pueblos, la vida de las mayorías, es lo que siempre nos ha conmovido en nuestras universidades públicas en toda América Latina. Bueno, para la ecología política en general, antes de entrar a la ecología política latinoamericana, los sistemas ecológicos están cargados de poder, no son políticamente inertes. No es que cuando vemos un río vemos solo H2O o cuando vemos un humedal simplemente vemos un pastizal. Hay en el medio procesos sociales, económicos que atraviesan la apropiación, la distribución y la gestión de eso, que tradicionalmente la economía le llama recursos naturales, más bien en la discusión de la ecología política se le llama bienes comunes o comunes, porque ahí está la maldición de los recursos, está la maldición de la volatilidad y está también la maldición de pensar que todo aquello que hace a la reproducción de la vida, como el oxígeno, como la estabilidad del clima, como los ecosistemas, el agua, los alimentos, son transables en el mercado. Esa también es una maldición. Le llamamos comunes porque justamente cuando todo eso pasa por el mercado, no se garantiza su reposición a mediano y largo plazo. Y de hecho, la crisis climática, el clima, el que estemos muy cerca de superar el promedio de aumento de temperatura de 2 grados, tiene que ver con esta ceguera de no entender que la biosfera es un común, es de todas, es de todos y que tiene que ser gestionado colectivamente. Entonces, ¿qué dice la ecología política latinoamericana sobre estos temas? Primero se centra mucho en entender la realidad histórico-social indoamericana como formación social específica. Hay una crítica al eurocentrismo, entendido no como pensamiento europeo, sino en lo que tiene de concepción dualista y evolucionista de la realidad social. Ahí se critica mucho la idea del desarrollo como una evolución posible por la que todos los países podrían pasar. Y bueno, y otra maldición ahí es pensarnos como subdesarrollados, porque esta idea de que somos subdesarrollados es que hay unos deberes que no hemos hecho bien, hay unas metas que no hemos sabido cumplir, y entonces si las cumpliéramos lograríamos imitar a las sociedades desarrolladas. Y hay una crítica también muy fuerte, ahí entra la historia, la ecología política es muy interdisciplinaria, yo sé que ustedes también trabajan
de forma interdisciplinaria, que tiene que ver con la historia de América Latina marcada por la colonización temprana por parte de España y Portugal en el siglo XVI. Y claro, cuando uno empieza a ver estas cuestiones de la historia y cómo entender la modernidad, y cómo la modernidad es producto de este proceso de colonización y conquista, y cómo eso introduce racionalidades ambientales que se imponen de forma exterior, porque ese boom de los commodities o ese modelo basado en la exportación de recursos no es otra cosa que someter a nuestros ecosistemas a la presión de un modelo que viene del exterior y que lo reconfigura para las necesidades de acumulación del capital global. Eso implica para la ecología política latinoamericana una discusión sobre la relación necesaria que existe entre el colonialismo y esa otra palabrita que ha sido la punta de lanza de la discusión sobre los gobiernos progresistas o los gobiernos de la izquierda, que es el extractivismo, ¿no? No es un concepto muy teórico ni muy general. Bueno, de hecho hay un autor muy conocido en los espacios de activismos que es uruguayo, que es Eduardo Udinas, que ha trabajado mucho el concepto de extractivismo, pero yo siempre lo rescato también muy como una categoría de los movimientos sociales, ¿no? De la discusión, cuando hay discusiones en torno a conflictos ambientales. Pero también el extractivismo tiene mucho que ver con esa matriz colonial que hunde sus orígenes en los propios, que hunde sus raíces, en los propios orígenes del sistema mundo. Así el propio Horacio Machado Arauz, que es un colega argentino que creo que estuvo por aquí el año pasado, insiste mucho en decir que ese acto político semiótico de demarcación, que fue el Tratado de Tordesillas, la división del mundo para las potencias, es también un modo de separar ese lugar, comillas, muchas comillas, avanzado y ese lugar no desarrollado del mundo moderno, pero él dice, siendo muy crítico como es Horacio, ese tratado también opera como un ordenamiento territorial básico y fundacional de la moderna geografía mundial, delimita y establece de un lado la zona de saqueo y del otro la de la acumulación, de donde se extrae y a donde se acumula. Eso está dividido globalmente. Y a veces nuestras palabras son demasiado sofisticadas o nos llevan a debates que sobregeneralizan. A veces también son los poetas los que mejor pueden decir estas cosas. Estos días caminando por Montevideo ya me metí en todo lo que aquí sucede, porque también amo esta ciudad, y me encontré con que Fernando Cabrera acaba de estrenar una canción, no sé si algunos la escucharon, se llama Primera Fonda, es maravillosa, dura 5 minutos, porque los poetas se permiten esos lujos en estos tiempos de modernidad, y es por los 300 años de la ciudad de Montevideo. Él dice que esta historia que él cuenta es una historia ficcional, o sea, él pone la historia como él quisiera, y está muy bien, y dice, la tarde estaba serena, la mar serena no es. Hoy cuando llegué dije crucé el río y ya me corrigieron, ¿no? Como el río, es el mar. Entonces, la tarde estaba serena, la mar serena no es. Y habla de ese primer momento fundacional de los conquistadores llegando acá al Río de la Plata, y dice, él se pone como el nativo que va al encuentro, y dice, enrollé mi desconfianza, me puse a convenir, y habla de los conquistadores. Transgredir quisieron ellos, mostrándome un tratado dibujado en Tordesillas, el compás en mal estado, marinero hombre pobre, mares de ningún provecho, ya con la flecha en el pecho, Juan Díaz me alcanza un sobre. Y ahí sigue contando toda la historia de Montevideo, del país, los que podrían estar en tus gráficos, ¿no? Los crisis de bonanzas y las otras crisis, el turismo, el mercado financiero, etc. ¿Por qué traigo estas cuestiones? Porque me parece que discutir de forma relacionada los temas de la economía política, del desarrollo, de la extracción y del ambiente, se nos impone como necesidad más que nunca. ¿Y por qué se nos impone como necesidad más que nunca? Primero, porque estamos en una crisis de proporciones mayores, tal es así que en la discusión global sobre los temas del clima ni siquiera se habla solo de los gases de efecto invernadero o de las potenciales medidas para
reducir emisiones y estabilizar la temperatura. Sabemos que existe el Acuerdo de París, sabemos que el Acuerdo de París es un acuerdo para descarbonización, pero también se habla de que estamos en una nueva era geológica, ¿no? El antropoceno. Y el antropoceno se define como, es un concepto que designa las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Decir que es una era geológica es pensar que lo humano como fuerza global tiene tal impacto en los ecosistemas, en la biosfera, en el planeta en su conjunto, que ya que hay que invertir incluso las cadenas de causalidades para pensar los problemas ambientales. O sea, es un problema de proporciones mayores, es un problema global, pero es un problema, como ya dijimos antes, que nos afecta de forma diferencial. Como dice Bruno Latour, ya no son pequeñas fluctuaciones climáticas, siempre hubo crisis, siempre hubo desastres, pero ahora son tan importantes que alteran nuestra noción misma de cómo nombrar los problemas. Ese es un primer elemento que nos obliga a mirar esto de forma interrelacionada. Un segundo elemento tiene que ver, y acá otra vez me solapo un poquito con Daniela, con las crisis convergentes en América Latina. En América Latina, hablar de cuestiones ambientales implica hablar de estas crisis financieras y crisis económicas, y sobre todo entender, como dice Jason Moore, que acá tenemos una triple crisis, o una policrisis, dicen los otros autores, pero en todo caso no podemos separar la crisis alimentaria de la crisis energética, por eso Lula quiere seguir con el petróleo, sabiendo, él sabe que es anti-intuitivo, él sabe perfectamente que eso no es posible, y de la crisis financiera, de lo que tan maravillosamente nos habló Daniela, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tenemos estos stop and go, como le llamaba la CEPAL, de crisis de la balanza de pagos, la salida, tanto por gobiernos neoliberales como por gobiernos progresistas, es expandir más las fronteras extractivas, lograr por vía de precio de commodity algún margen, que en el caso de los gobiernos progresistas se usa para políticas redistributivas, pero como hay este problema financiero también hay deuda, ¿no? Y por ahí quizás no es el caso de Uruguay, pero Argentina, otro de los elementos claves que hay que poner en la balanza es el peso brutal de la deuda externa. Que si se pudiera mirar, no se logra, porque el debate, el péndulo del debate no va para ese lado, como un intercambio desigual entre recursos naturales y entre daños ambientales, esa deuda podría repensarse desde otra manera como una deuda ecológica. No sería el sur que le debe al norte, sino sería el norte que le debe al sur por toda esa historia acumulativa de recursos que han ido a parar a los modos de acumulación del norte global. Entonces también, y este es el tercer elemento, podríamos empezar a hablar de una geopolítica del clima o una geopolítica de los temas ambientales, que tiene que ver por un lado con el Acuerdo de París y sus fracasos múltiples, con la guerra en Rusia y cómo cambió todo el escenario en Europa por la presión energética, que es una presión sobre nuestros recursos. Recuerden que transición energética en Europa quiere decir electromovilidad quiere decir autos eléctricos quiere decir baterías de litio quiere decir presión o hidrógeno verde, mucha presión sobre nuestros minerales y sobre el agua, ¿no? Hay inversiones chinas en América Latina y el Caribe. Yo recuerdo el intento tan interesante de Correa por hacer una propuesta diferente de deuda con el Yasuni ITT y cómo él dio vuelta a su posición. Y el que diera vuelta a su posición tuvo mucho que ver con que ya había acuerdos firmados con China y había deuda en petróleo con China, ¿no? Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con lo que pasa en los territorios, que no es menor. Muchas veces no entra en los balances de los debates de la macroeconomía, pero en los territorios, miremos el país que miremos, vamos a encontrar colectivos, asambleas, grupos, movimientos, mujeres sobre todo, defensoras ambientales, ecofeministas, que discuten mucho esta cuestión del extractivismo como un proceso que implica esta expansión de grandes flujos de valor condensados que tienen rentas diferenciales a la escala mundial, pero también como un proceso que tiene consecuencias territoriales muy específicas y muy gravosas sobre
el uso de la tierra, porque el extractivismo implica expansión de fronteras y apropiación de tierra que muchas veces comunidades campesinas e indígenas tienen de forma informal, tenencia informal, pero que tienen los derechos consuetudinarios sobre esos territorios. Implica gran presión sobre el uso del agua, ¿no? Pasteras, soja, etcétera, son todas fracking, son todas actividades muy intensivas en el uso del agua, y también implican impactos a la salud, que es todo el tema de agronegocio. Soja en Argentina tenemos un drama enorme con eso, porque más del 50% de la superficie cultivada del país es con soja transgénica, y el gran problema de la soja transgénica es el uso de pesticidas. En el caso de Argentina son fumigaciones aéreas, quizás conocen, quizás no, toda la experiencia de los pueblos fumigados en Argentina. Y hay otro elemento que es muy gravoso respecto del extractivismo para los territorios. Y bueno, y tenemos que seguir discutiendo a fondo, porque tenemos elecciones en todos los países y estamos muy preocupados por los futuros cercanos, sobre la relación entre extractivismo y democracia. No le tenemos que tener miedo a esa discusión, porque yo creo que es la gran discusión del siglo XXI para los países de la región. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes las presentaciones. Yo quisiera arrancar por felicitar a Luis, a Laudelar, a toda la gente que ha participado en estas licenciaturas de desarrollo, pues justamente no solamente por los 15 años, sino por cada uno de esos días a lo largo de los 15 años en que esta idea primero cuajó y luego se puso en marcha, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer algunos estudios del desarrollo hace un poco más de los 15 años y me resultó extremadamente interesante y enriquecedor, y sigo pensando, como pensamos muchos, seguramente casi todos alrededor de esta mesa y acá en esta sala, que es muy difícil continuar pensando que vamos a transformar la sociedad solamente con una visión sectorial o con una disciplina social, la llamemos ciencia o no, porque aunque esas disciplinas tienen la vocación de explicar el conjunto de la sociedad, casi siempre se quedan cortas, ¿no? Le pasó a la economía hace poco con la pandemia, que de repente fue una cura de humildad para los economistas, porque se dieron cuenta que había cosas que no estaban en el modelo y que al final lo desbarataban todo, ¿no? Entonces empezaron a entrar a ver cómo son los modelos epidemiológicos y cómo se actualizan, en fin. Y en ese sentido creo que esa visión integral del desarrollo es la visión real, es simplemente ver las cosas como son, y las cosas no son solamente económicas, no son solamente jurídicas, no son solamente antropológicas, no son solamente ambientales, y en ese sentido pues poder entender la sociedad, poder construir una sociedad mejor pasa justamente por estudios interdisciplinares, por discusiones difíciles y por soluciones complejas, ¿no? Y por poder explicarlas y en algún punto simplificarlas, ¿no? Pero para llegar a ese punto normalmente hay que pasar por conversaciones a veces un poquito más complejas. Entonces, bueno, todo este discurso para decir felicidades, felicidades a todos y a todas, y ojalá haya mucho más de esto, y ojalá cualquier persona que estudie una disciplina especializada, una ingeniería, una medicina o cualquier otra ciencia pura y dura, estudie un poquito de desarrollo también y se obliga a salir de su zona de confort y a pensar que hacer su trabajo también implica escuchar, implica consultar, implica intercambiar, y eso es parte también de la mejora en la sociedad. Y creo que eso es algo que desde las perspectivas interdisciplinarias se aprende, ¿no? Se aprende mucho del cómo también entrar a estos temas. Y más en un mundo como el actual, donde si algo nos faltan son soluciones, ¿no? Porque los problemas se acumulan y lamentablemente las soluciones no. Entonces yo tengo mucha fe en que justamente estos espacios más que de intercambio, también de pensamiento conjunto y de construcción colectiva, son espacios muy provechosos y muy hermosos. Bueno, yo tengo un sesgo personal por mi trayectoria, pero bueno, lo dejo ahí y me gusta mucho. El segundo punto que me gustaría mencionar, construyendo sobre el relato de mis predecesoras en el uso de la palabra, es todo este debate del desarrollo, qué es el desarrollo, qué no es. Evidentemente es una discusión
que nunca terminará. No es lo mismo que uno le pregunte a un indígena de los Andes, que le pregunte a un tuareg en África, que le pregunte a un funcionario con corbata de la ONU, a un académico de la universidad, o no sé, a un broker en Nueva York, ¿no? Quiere decir, cada uno le va a dar una explicación distinta de qué piensa que es el desarrollo. Yo siempre me acuerdo, después de un viaje de más de 15 horas de avión, cuando llegué a Nueva York al aeropuerto, mi cara le pareció muy sospechosa al oficial de seguridad, y mirando, yo trabajaba entonces para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, él lo leyó en inglés y me dijo, what is development? Y yo me quedé pensando, ¿yo qué le digo a este señor ahora? O sea, él evidentemente vio algo raro en mi papel y eso de development le sonó rarísimo, y entonces yo tenía que explicarle, sin haber dormido, a ese señor lo que para mí significaba desarrollo, pero no estaba muy seguro de que eso lo iba a poner más contento, si no iba a complicar más las cosas, ¿no? Entonces fue una conversación realmente que guardo ahí, ¿no?, cuando discutimos sobre el desarrollo, para que me resulta muy útil para aterrizar. Bueno, ni hablar de poetas, ¿no? Si ponemos a hablarnos de poetas ya puede salir cualquier cosa. Entonces quizás lo que tenemos que pensar es qué es lo que no es el desarrollo, ¿no? Y creo que la discusión va también por ahí, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que empezamos a pensar que no califican para llamar a desarrollo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una discusión muy interesante. Yo voy a hablar como decían por ahí, yo vengo a hablar de mi libro, que es la Agenda 2030. A veces tan criticada, pero la Agenda 2030 fue un esfuerzo de 193 países, en la que había dictaduras y democracias, en la que había izquierdas y derechas, en la que había países religiosos por constitución y países laicos, grandes y pequeños, ricos y pobres, y se pusieron de acuerdo todos en algunas cosas que tienen que ver sobre qué es el desarrollo, más bien no qué es el desarrollo, sino cómo se mide el desarrollo sostenible, ¿no? Y qué implica trabajar conjuntamente con esa mirada, salvando obviamente las particularidades de cada país y dentro de cada país las miradas diferentes que pudieran existir al respecto, ¿no? Y bueno, uno podría decir que hoy, por ejemplo, una teoría pura del derrame es difícil considerarla desarrollo. Hay muy poca gente que va a sostener eso y que la pueda sostener, digamos, con mucho rigor, porque, bueno, si 193 países se pusieron de acuerdo, algunos ya no están de acuerdo, ¿no?, de los que firmaron, pero da igual, siguen estando en minoría hasta que lleguen a 193, que, por ejemplo, la desigualdad es importante en el desarrollo, ¿no? Esto es una de las cosas que dice la Agenda 2030, y no se habla mucho de eso, ¿no? Pero la desigualdad no solamente tiene un objetivo, sino que tiene un principio transversal de no dejar a nadie atrás, que es desigualdad vista desde la desigualdad, digamos, individual de ingreso, pero tiene que ver también con desigualdades de grupos étnicos, por ejemplo, tradicionalmente marginados, y de derechos, digamos, vinculados a esos grupos en el ejercicio pues, del propio desarrollo, las consultas vinculadas a los proyectos extractivos, etc. Entonces, creo que ahí esa idea de que la desigualdad sea una parte central del desarrollo es algo muy interesante en la Agenda 2030, de lo que se habla poco, pero que me parece que ha elevado el listón de lo que es desarrollo. Un desarrollo que no promueva la igualdad, capaz que no está en desarrollo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ahí hay un elemento interesante que nos conviene siempre rescatar. Y, bueno, no sé qué pasará después del 2030, pero pienso que eso es algo importante mencionarlo, porque a veces hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, se ve como algo lejano. Al final son cosas que tienen que ver con el día a día de la gente. Tener dinero para comer y para sobrevivir, poder ir a una escuela, tener acceso a una salud, un ambiente sano, agua potable, en fin, cosas como que cualquier persona desea tener, seguridad. Y eso es la Agenda 2030, no es nada más complicado que todo eso, simplemente, bueno, hay una manera común de medir eso y de ver cómo vamos avanzando o no como país en la buena dirección. Pero quizás una de las partes más interesantes de esa discusión tiene que ver también con lo que llaman en inglés los trade-offs, ¿no? Porque, claro, el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces ahí caben el tema económico, el tema social, el tema ambiental. Está todo bárbaro hasta que llegan los grupos de interés, ¿no?, y las decisiones políticas, y de repente hay cosas ahí que chirrían, ¿no? Y en economía y en ambiente o desde la perspectiva ecológica son muchas las que chirrían, porque casi no hay ninguna actividad económica que no tenga algún impacto ambiental, aunque sea pequeño.
Entonces, ¿hasta dónde ¿no? podemos justificar una actividad económica que tenga un impacto y cómo se puede mitigar ese impacto o no? Es un debate fascinante. Ahí, evidentemente, en el mundo de la minería en América Latina, bueno, no se puede entretener hablando un siglo entero, porque no tenemos simplemente un modelo para medir nada. Si uno tiene que decir, bueno, vamos a ver, una inversión minera, ¿no? ¿Qué trae al país de bueno? ¿Qué vamos a hacer con esa plata para mejorar el país? ¿Y qué impactos va a dejar en el agua, en la tierra, en los derechos de las poblaciones a 10, 15, 20, 30, 50, 60 años? Hagamos un análisis de todo eso. Que yo sepa, no hay todavía un modelo muy afinado para hacer eso en ningún lado. Entonces, bueno, si uno mira al corto plazo y es un gobernante y le queda un año de gobierno, capaz que aprobar uno de esos proyectos pues puede ser un buen negocio para ciertas cosas. Pero si es un indígena que está pensando en las generaciones futuras de su propia, digamos, grupo étnico, pues la visión seguramente va a ser muy diferente. Y ahí nos sigue faltando. La verdad que nos sigue faltando herramientas concretas de política pública que nos permitan ir encontrando la manera de lidiar con estos temas y también la tensión entre las decisiones del hoy y de las generaciones futuras, ¿no? Hoy, por ejemplo, los niños no votan, no van a votar tampoco, pero digo, no votan es un hecho, pero tampoco votan los que no han nacido, que es uno de los temas que se discute mucho, ¿no? Cómo incluir los derechos de las generaciones futuras en la toma de decisiones actuales. Eso en el tema ambiental es muy importante. Y en qué medida lo que ganamos por un lado no lo estamos perdiendo por el otro, comprometiendo, como hacemos en el tema climático, a las generaciones futuras, que van a heredar unos problemas cuya magnitud desconocemos porque pueden ser morrocotudos e insalvables, pero eso es una herencia que le vamos a dejar nosotros con decisiones que hemos tomado basados en beneficios a veces muy a corto plazo, a 1, a 2, a 3, a 5 años, con impactos que van a durar siglos, ¿no? El ejemplo mejor para eso siempre es la botella de agua de plástico, ¿no? Que yo sigo consumiendo lamentablemente a veces y cada vez que lo hago me doy cuenta y digo, no vuelvo a comprar una botella de plástico, ¿no? La consumo 2 minutos y luego dura 5.000 años, ¿no? Entonces, realmente es la decisión más absurda pensada que uno puede tomar. Vamos cambiando, vamos avanzando en eso, pero eso se aplica a un montón de cosas de nuestro día a día. Entonces, creo que hoy, si hablamos de desarrollo, sí, yo diría que la mayoría de los pensadores y de los tomadores de decisiones en el mundo estarían de acuerdo en que hemos avanzado en una visión del desarrollo que no es tan economicista como llegó a serlo en los 80, por ejemplo, ¿no? Con los programas de ajuste estructural, que llegó a ser casi una verdad única muy difícil de cuestionar. Hoy estamos midiendo el desarrollo con variables multidimensionales. Hoy estamos mirando al desarrollo con una cuestión también, una visión más política, también de incluir a la gente en la concepción de la política pública, en la ejecución de la política pública, en la evaluación de la política pública. O sea, no solamente, digamos, que sea un adorno ahí, una consulta que se hizo una vez en algún lugar, sino que eso sea parte de una manera diferente de ejecutar. Entonces, hay algunas consideraciones que yo pienso que se han ido enriqueciendo y que hoy forman parte de la realidad. Yo, recuerdo cuando yo estudiaba desarrollo había un debate enorme sobre la desigualdad que hoy ya creo que sigue habiéndolo, pero es otra cosa, ¿no? Hoy nadie va a defender que no pasa nada porque aumente la pobreza en un país. Pues, bueno, antes se consideraba, bueno, hay algunos que todavía no siguen con eso, pero en general se considera como un efecto negativo de una política pública y, por tanto, algo que hay que corregir. Entonces, y por último, también hay que tener más en cuenta cuando hablamos de desarrollo, y esto es una cosa que también plantea la Agenda 2030 y una autocrítica que creo que tenemos que hacernos los que trabajamos en desarrollo, y es que los temas de seguridad son centrales a la agenda de desarrollo. Los temas de seguridad y paz son centrales a la agenda de desarrollo. En los países donde no hay seguridad y paz, todo lo demás queda contaminado por eso. Y eso avala también, a veces, planteamientos pues muy poco, digamos, basados en derechos humanos, que aparecen como una solución a un problema que para la gente se volvió el problema número 1, por tanto todos los demás pasan a un segundo plano. Bien, dicho eso, así como algunas reflexiones de lo que nosotros pensamos que la Agenda 2030 trae sobre la mesa, trae también otra cosa que es interesante, me parece a mí, que son las metas. Que es que cuando un ministro de Economía visita un país, llega un periodista, le pone un micrófono y le dice, bueno, ¿y cómo van ustedes con la Agenda 2030? Entonces, de repente, el ministro se ve obligado a hablar de algo más que cómo va la deuda o el grado de inversión. Y
tiene que hablar de, bueno, ¿y cómo va la pobreza? ¿Y cómo va la educación? ¿Y cómo va la salud? Entonces ya el debate no se convierte en un tema, digamos, que uno lo puede llevar a un terreno solamente técnico, económico o político, o el que sea, sino a un terreno en el que hay una serie de variables que al final uno tiene que acomodar si está gestionando la política pública. Digo algo que puede parecer obvio en Uruguay, pero que no es tan obvio en otros países. E incluso en Uruguay hay tremendas contradicciones, ¿no? Cuando uno mira en la Agenda 2030 hay trade-offs también, ¿no? Yo no los voy a mencionar aquí, pero los hay, ¿no? Como decimos en Galicia, a ver los haylos. En ese sentido quisiera aportar nada más una reflexión final y luego invitar, porque la verdad que me interesa mucho escuchar a qué puedan pensar nuestros colegas. Contarles también que obviamente la ONU, aparte de hablar de la Agenda 2030, también está presente en Uruguay, también hace cosas en Uruguay. Tenemos programas con 20 agencias de la ONU que están activas en el país, trabajando en una enorme variedad de temas. Y también bueno, quizás los últimos 2 años hemos estado justamente reflexionando sobre el futuro del país, de Uruguay, en unos diálogos de futuro que convocamos desde Naciones Unidas y que concluyeron en junio o julio de este año, y donde a lo largo de 15 conversatorios, en los cuales Luis nos acompañó en uno de ellos, ¿no? Fue el de Inserción Internacional, pues con actores de toda la sociedad discutimos qué tiene que hacer Uruguay para ser un país desarrollado. Digo, desarrollado lo pongo entre comillas porque primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es un país desarrollado y qué visiones, digamos, impregnan ese calificativo. Y segundo, las Naciones Unidas ya hace un año que dejaron de producir la lista de países desarrollados, por lo tanto es un poquito difícil entrar en ese debate. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer el país para pegar un salto en algunas dimensiones donde no lo ha hecho? Y bueno, estamos muy contentos de haber terminado esos, ¿qué? Para graduarse. Para graduarse. Todos esos vocabularios son muy complicados, pero para ir para arriba, para compararse con la primera división del desarrollo. Y ahí hay algunas propuestas que nosotros hemos extraído de esos diálogos, donde más de 2.000 uruguayos y uruguayas participaron, y que estamos conversando con los candidatos. Hoy tuvimos una de esas discusiones, la semana pasada otras, y las vamos a seguir teniendo a lo largo del mes de septiembre, planteándole algunos retos. Hay muchos retos, muchos, pero hay 3 o 4 cosas que nosotros pensamos que son centrales, y las voy a decir muy brevemente, enunciándolas acá, en la intimidad de los 15 años de la maestría del desarrollo. Una es la pobreza infantil, la pobreza en general, porque también tiene un rostro de mujer aquí en Uruguay, pero hay un foco de pobreza infantil que por el momento y las transiciones que está viviendo el país, demográficas, de género, también de seguridad, que no se puede llamar una transición formalmente, pero bueno, la situación que vive, hacen que si el país no hace una inversión fuerte, sólida, decidida, y respaldada con fondos sobre la infancia, se le va a complicar mucho mejorar en el medio o largo plazo, y sobre una cantidad de temas diversos, ¿no? Sobre un área de trabajo nada más, sobre el conjunto. Es un tema ético, es un tema económico, es un tema de seguridad, es un tema de muchas variables. Quizás el ejemplo de esa espiral negativa son las prisiones, ¿no? Vamos a seguir llenándolas hasta dónde, ¿no? Cada vez más, y luego la gente acabando en la calle y más y más y más. Tenemos que atacar ese problema desde otra perspectiva, digamos, más de largo plazo. Entonces, ese es un gran tema, el tema de la pobreza infantil y la apuesta que requiere eso, que es financiera, pero no es solo financiera, porque es cambiar también unas dinámicas muy complejas, sobre todo en algunos barrios, que requieren un acompañamiento institucional muy afinado y muy integral, digamos, con las familias. También una apuesta económica sobre los temas de ciencia y tecnología, que yo creo que Uruguay ha dado pasos interesantes, pero tiene que haber quizás un impulso más decidido, ¿no? Cuando uno piensa en estas palabras de Mazzucato, ¿no? De la inercia y de las misiones, pero un poco como una apuesta de país. Creo que ahí hay un tema en ciencia y tecnología en el cual los candidatos presidenciales de hace 10 años se comprometieron a invertir un 1% del PIB en ciencia y tecnología, y la verdad que la foto no ha cambiado mucho desde hace 10 años, de manera que quizás ahora es un momento para implicarse por ese lado. Pensamos que ese es un tema clave. Obviamente todos los temas de gobernanza y los temas de seguridad van a ser centrales, no solamente para avanzar, sino para no retroceder, porque tampoco uno puede dar por sentado un desarrollo que solamente puede mejorar. A veces los países empeoran y Uruguay puede estar en una coyuntura ahora de mucha mejora, pero también pudiera entrar, esperamos que no, en una coyuntura no tan positiva. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con eso.
Y por último, la cuarta propuesta y última, y con eso termino mi exposición, no sé cuánto tiempo me he tomado moderador, pero confío en su criterio infinito, es la de justamente internacionalizar, en el sentido en que pensamos que Uruguay es un país que puede ser para la región un referente, ya lo es, ¿no? Ya lo es indudablemente, pero puede serlo aún más en términos de un sistema, digamos, de construcción de derechos y de afirmación y de goce efectivo de esos derechos económicos y sociales también, que para que prospere y fructifique plenamente tiene que tener una buena inserción internacional y no solo comercial. Primero tendría que tener claridad sobre algunas apuestas, porque es un mundo muy complicado, muy incierto, muy variable, muy convulso, y hay que ver a qué se le apuesta, ¿no? Algunas apuestas son más fáciles, otras más difíciles, unas tienen ventajas en términos de diversificación, otras no. En fin, hay muchas cosas que conversar ahí, pero hay un tema comercial, hay un tema de servicios y hay otros temas que son muy importantes, hay que ayudar. Nosotros pensamos que hay que darle más oportunidades a los jóvenes uruguayos para estudiar en el extranjero, que no debe ser solamente un tema puntual, sino una política de Estado, generar más recursos jóvenes que estén, digamos, en formación de punta en el mundo y que puedan volver a Uruguay a refrescar las ideas de esa gobernanza del país, pensando en el medio y largo plazo, en este mundo que se agita, que cada año, que cada 6 meses tiene uno que rehacer la ficha de dónde estamos parados, porque es muy complejo el tipo de convulsiones que estamos viviendo, muy serias sobre principios y normas básicas de funcionamiento, y no solo económicas, sino también políticas. Y luego también otras variables como más cooperación sur-sur, más cooperación regional, la posible apertura a una migración ordenada de Uruguay en el medio y largo plazo. Es un país que no crece, por tanto tiene que invertir en la población joven que tiene, en los niños que tiene, pero también capaz tiene que pensar en abrirse a una migración ordenada también en el medio y largo plazo, como han hecho y están haciendo otros países en el mundo hoy. Es un tema que hay que empezar a reflexionar también. En fin, diplomacia científica, todo lo que sea esa apertura, invertir también en centros de investigación y de desarrollo que puedan apostarle a modelos propios desde el sur, porque uno puede decir, bueno, lo que usted piensa no me interesa, yo tengo un modelo propio, bueno, pero perfecto, ¿no? Construyamos sobre lo que existe y sobre los desafíos que hay desde Uruguay, pero planteemos modelos que siempre van a ser imperfectos, porque el modelo perfecto no existe, para empezar porque hay muchas opiniones, de manera que es imposible tener un modelo perfecto, pero construyamos sobre la experiencia uruguaya y sobre lo mejor de la experiencia uruguaya modelos que puedan servirle a otros países. Hoy la región tiene grandes problemas, porque es el nombre, por último, de la sesión de hoy, ¿no? Los desafíos de la región en seguridad, en desigualdad, en inserción internacional, y nosotros pensamos de verdad que Uruguay tiene mucho que aportar a ese debate, porque la estabilidad y la continuidad, con todo lo que eso implica en otras variables, han permitido a Uruguay ofrecer algunas brotes verdes, diría yo, y lecciones que puedan servir, ojalá, para la discusión sobre el desarrollo en toda América Latina. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muchos insumos, tenemos una media hora más, así que me gustaría abrir la posibilidad de que se hagan preguntas, tratando de ser relativamente concisos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pero como veo que el público está un poco quieto, yo quisiera, mientras tanto, llenar el espacio con... ¿Hay uno? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Quién? ¿Qué dijo? Un saludo. Ah, era un saludo. Bueno, pero sería bueno que hayan... Pero, adelante, Leandro. ¿Quién? Sí, no, quiero retomar algunos comentarios a los panelistas. El primero tiene que ver con
Una curiosidad nomás, si el movimiento entre los precios entre las tasas y los precios de las commodities no son a la inversa, o en el último periodo no hubo un crecimiento en el precio de las commodities justamente porque el precio de la tasa de interés bajó y los inversionistas se fueron a los precios de las commodities. O sea, como que hay una correlación negativa ahí ya medio, por lo menos en el último periodo, no estoy diciendo en toda la serie, tú tenías una serie mucho más larga, entonces es eso. La segunda pregunta es, bueno, las tasas van a subir y los precios de las commodities van a bajar, ¿qué nos está esperando, ¿no? O sea, en términos del modelo que tú decías, en América Latina, en términos de la gobernanza. Perdón, disculpe. En términos de la gobernanza, se está revirtiendo el indicador que decías, o parecería que se está revirtiendo, y bueno, ¿qué nos puedes decir de eso para más adelante? Después quería hacer una pregunta sobre los objetivos del milenio, más vinculado a cómo esos distintos objetivos, ¿no? Cómo tomar una decisión en base a distintos objetivos, un poco lo que se planteaba en la última presentación, cómo priorizarlos, porque si hay tensiones o balances que hacer entre ellos, siempre vamos a estar fallando en algún objetivo para cumplir algún otro. Muchas veces hasta, y acá me tomo el atrevimiento de llevar un poco lo que tú decías un poco más allá, hasta por definición, ¿no? O sea, cumplir con uno nos lleva a incumplir con otro. O sea, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las reglas para eso? ¿Cómo definimos una regla para poder balancear esos distintos objetivos y priorizar sabiendo que vamos a fallar con algunos? El segundo es cuál es el rol de la democracia en esto. Está atado, acá se hizo un poco más horizontal en las tres presentaciones, porque históricamente se supone que las democracias o los representantes eran los que tenían un poco ese rol, ¿no? Le delegábamos el rol de balancear esos distintos objetivos sociales y cumplirlos, y me quedo como de esta charla un poco como que parece que no es tan claro el rol de los movimientos sociales, el rol que se planteaba en la primera charla de los factores externos en la decisión de los rumbos políticos tomados en América Latina. Entonces parecería que no hay una representación tan clara de los gobernantes en términos de ese balance de objetivos que se estaba mencionando. Bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Muchas gracias. El administrador. Bueno, mientras el administrador busca otro cliente, ¿puedes ir respondiendo? Sí. No, la pregunta no tiene respuesta. Quizás una consideración sobre la pregunta que creo que es interesante. No creo que podamos decir que estamos en una suma cero, digamos, entre que uno mejora y otro empeore. Hay situaciones donde efectivamente uno podría llegar a ese punto, ¿no? Y de hecho se dan, ¿no? Y ahí también está la discusión sobre, por ejemplo, cómo se mide el PIB, ¿no? Y cómo tener en cuenta dimensiones ambientales que pueden hacer que, no sé, cortar un bosque se pueda ver como un crecimiento cuando en realidad, en términos de desarrollo del país, no necesariamente es una buena inversión, ¿no? Por lo menos en bosques, digamos, de un gran valor en términos de biodiversidad. Entonces, más allá de aspectos donde efectivamente puede haber una tensión entre objetivos, muchos de los objetivos es una dinámica virtuosa. Entonces, si por ejemplo uno trabaja sobre el objetivo de reducción de la pobreza infantil, ¿no? Agarrando el ejemplo de Uruguay ahora, Uruguay se comprometió a bajarla a la mitad, como todos los países, y bueno, prácticamente en los últimos 10 años la pobreza, digamos, monetaria está planchada en el 10%, por ahí, ¿no? Por tanto, no se ha producido esa reducción que se había, digamos, esperado, y el deadline es en 2030, ¿no? Perdón, la fecha límite. Entonces, si uno invierte en pobreza infantil, va a tener un buen resultado sobre, obviamente, la reducción de la pobreza infantil, pero va a tener también un buen resultado seguramente sobre el capítulo educativo, porque va a estar trabajando más, digamos, con la aproximación seguramente de participación en las actividades educativas. Va a haber también probablemente algunos aspectos del trabajo en materia de seguridad que se van a ver beneficiados, porque va a permitir más llegada del Estado a los territorios, va a permitir dar más oportunidades a las familias para que, por ejemplo, puedan trabajar, para que haya más perspectivas y, digamos, desincentivar, por ejemplo, que se pueda acabar
en economías ilegales o en opciones, digamos, de menos yo diría, productivas en el sentido más democrático de la palabra para la sociedad. Entonces, hay una cantidad de cosas en las cuales se pueden ver impactos positivos de una inversión en pobreza infantil que son transversales, ¿no? Incluso, por ejemplo, en términos de participación de la mujer en el mercado laboral, en fin, en un montón de cosas. Entonces, a veces una inversión en un objetivo tiene un efecto transversal, no necesariamente es... pero no hay un modelo. Nosotros lo que sí se promueve en la agenda es no ir objetivo por objetivo, sino ir por tema, ¿no? Y con un abordaje transversal justamente que permita avanzar de manera paralela sobre varios de ellos, ¿no? ¿Qué determina cuáles deben de ser? Bueno, yo creo que cuando hay una democracia, eso lo elige la gente. Y la gente dice cuáles deben de ser las prioridades de un gobierno y, por tanto, las prioridades dentro de la Agenda 2030, si la prioridad es educación o es ambiente, por decir algo, de alguna manera va a marcar que la inversión de ese gobierno se oriente un poquito más en una dirección o en otra, ¿no? Yo creo que esa es una de las variables, y luego, al ser un proceso participativo en toda su dimensión, los movimientos sociales y la sociedad civil debe tener un espacio para participar también en aquello que le corresponde, que no necesariamente puede ser la prioridad global, pero sí puede ser el trabajo sobre su comunidad, por ejemplo. Sí, no sé si comprendí perfectamente, pero entendí que preguntaste si la relación entre las tasas de commodities y las tasas de interés en el mundo. Sí, es interesante porque en el periodo que yo hago la investigación hay muchas relaciones diferentes. Por ejemplo, en el periodo de 70, commodities tenía que ver con guerras de petróleo y precio de petróleo. Hoy en día, el último tenía que ver con China. El pico reciente tiene que ver con guerra de Rusia. Entonces, las relaciones fueron muy diferentes. Pero una cosa que es importante decir es que, y eso los economistas me preguntan mucho con el trabajo, yo no tengo una inferencia, a mí no me interesa para los resultados que yo tengo en la investigación, las relaciones de commodities y tasas de interés. Lo que me interesa es que son dos factores, si uno causa el otro o un tercero causa los dos, no importa. El hecho es que son dos factores que nosotros no tenemos ninguna discrecionalidad sobre ellos, pero tienen una influencia muy fuerte en la economía y en la política, en ese sentido. Ahora, no sé, mi impresión es que volvimos al movimiento que estaba antes de la guerra de Rusia, así que más abajo ya había, la queda tiene mucho que ver, yo creo que tiene que ver, Luis tiene exactamente una impresión más clara de eso, pero con el hecho que China se vuelve hacia adentro y está creciendo menos que antes. Entonces, yo creo que lo que pasó en el principio del 2000, la gente habla mucho de India, el nuevo ciclo, no sé, pero lo que pasó en el principio del 2000 yo creo que no va a pasar una otra vez tan fuerte. Entonces, ese espacio de hacer cosas, yo creo que no va más a existir. Y una cosa que se habla mucho en Brasil, y yo creo que es una pregunta que yo me hago todo el tiempo, es ¿cómo va a ser la izquierda para distribuir si no hay excedentes? Hay que tasar. Y nosotros sabemos que para sacar la plata de alguien, para dar a una otra persona, es muy más complicado políticamente do que dividir el excedente. Y eso es una cuestión hoy muy importante, creo yo. Hay el joven allá. Y acá hay otro joven. Hola, buenas noches, estudiante de la LED. Yo tengo dos preguntas. Por un lado, respecto a la deuda ecológica frente a las deudas financieras, y ya hay planteos entre los países respecto a esto. Y después también un poco esta mirada sobre la sostenibilidad de la vida que traías respecto al ambiente. ¿Cómo crees que esta concepción puede aportar a los temas de desarrollo? Hay una discusión también muy desde los movimientos que surgió en los años 2000, cuando también hubo una muy fuerte crisis de la deuda, que se llamó Jubileo, que surgió de Chile y que después fue llevada en distintas campañas, que era como la discusión que siempre está, de no pagar la deuda, ¿no?
En esa discusión ya había, justamente que eran unos economistas chilenos, no recuerdo su nombre, los que acuñaron este concepto, deuda ecológica, que es decir, en realidad el sur no le debe al norte, es el norte que le debe al sur, porque si se mira en términos acumulados toda la exportación de esto que Daniela llama los commodities, es decir, recursos naturales sin procesar, que permiten la acumulación en el norte global y a los que se les agrega valor y después se venden, etcétera, hay un aporte material muy grande del sur en términos de recursos mal pagos, ¿sí? Y también en términos de lo que son residuos, emisiones, que van a parar como forma de contaminantes que se trasladan, se desplazan desde el norte hacia el sur. Cuando una industria extractiva avanza y destruye ecosistemas y disminuye la provisión del agua o afecta ecosistemas que tienen funciones clave, está deteriorando esos ecosistemas sin pagar por eso, ¿no? Por eso también está la economía ambiental, la economía ecológica, grandes discusiones en las que no entraríamos ahora. En los últimos años, en el marco de los acuerdos globales del clima, que hay que decirlo también, yo acá soy la que comete los sincericidios, no funcionan. De hecho, el Acuerdo de París fue un intento para rescatar el modelo anterior, que era el protocolo de Kioto, y que fueran transables en el mercado los bonos de carbono. Se habla del canje de deuda por naturaleza, que no soy una especialista, pero he leído bastante, en algunos países se ha propuesto, viene de la mano del Banco Mundial, pero no es lo mismo que deuda ecológica. El canje de deuda por naturaleza es otra vez que empresas que emitan puedan invertir en proyectos limpios, verdes, en el sur global, pero hay movimientos financieros ahí, eso también genera nuevas deudas. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Entonces, hay una discusión muy gruesa con eso. Segunda pregunta, sobre la sustentabilidad o sostenibilidad de la vida. Cada vez más estas autoras y estos autores de la ecología política, no solo en América Latina, a nivel global, están llegando a esta conversación de que en realidad, ¿qué estamos discutiendo? Y sí, estamos discutiendo sobre la vida tal como la conocemos, cómo queremos vivir juntos, y la pregunta más difícil de todas, si esta vida, así como la conocemos, puede ser sostenible en el mediano o largo plazo, pensando en las guerras, en el conflicto por recursos, en el aumento de la temperatura, que hay miles de informes que muestran que pasando los 2 grados promedio de aumento de temperatura global, muchísimos procesos, no solo ambientales, económicos se alteran, porque están las sequías y las inundaciones que afectan mucho a la producción de cualquier tipo. Nos debería importar mucho, incluso desde una perspectiva más de recursos, la crisis climática, porque también nos afecta a esos recursos, las cosechas, las producciones, etc. Pero cuando se dice sostenibilidad de la vida, también se dice esto, cómo vamos a poder vivir en pocos años, dado que, según este consenso unánime gigantesco que hay con el tema de la crisis climática, nos quedan, y otra vez coinciden las fechas, hasta 2030, para hacer cambios muy drásticos en los niveles de emisiones. Porque como esos gases están hasta 100 años en el ambiente, en la atmósfera, hay que hacer cambios muy acelerados, muy rápidos en cuanto a la reducción de emisiones. Y eso no está pasando. De hecho, en cada COP, que son las conferencias de las partes, hay una ONG global que hace como mediciones de lo que cada país presenta, se llama Action Tracker. En realidad se está emitiendo más, no menos, ¿sí? Entonces sí es una cuestión de cómo queremos vivir juntos y qué condiciones va a tener en pocos años la posibilidad de que la vida, así como la conocemos, se pueda reproducir, pueda seguir existiendo así como la conocemos. Es como un pronóstico reservado, pero digo, es importante preguntárselo en esos términos por esa misma razón. Sí, y mi pregunta viene, yo no estoy en el ámbito de desarrollo, entonces quizás pregunto en obviedad, no sé. Me quedé pensando estas cuestiones de las respuestas que tú decías, algunas ideas, algunas buenas ideas pueden venir desde distintas acciones comunitarias o de resistencia, no sé. Por ejemplo, el buen vivir. Y me pregunto, ¿qué diálogo existe entre estas acciones, entre el buen vivir y las políticas partidarias, aquellos sectores que hacen gobierno, digamos, y que después pueden desarrollar
esos otros planes. ¿Existe un diálogo? ¿Son cuestiones que corren por rumbos paralelos? Por allí va, si podrías ampliar un poquito eso. No me quiero extender mucho, así todos podemos conversar. Esta idea del buen vivir viene sobre todo de Bolivia y de Ecuador, el Suma Causay y el Suma Camaña, tiene que ver con cosmovisiones de pueblos indígenas, no siempre son traspolables a todas las realidades, por ejemplo, países como Argentina y Uruguay, que tenemos una historia de movilidad urbana, a veces es difícil que esos imaginarios calen, ¿no? Pero en todo caso, en la discusión más global sobre temas de sustentabilidad, hay una palabrita que empieza a tener mucha fuerza en Europa también, que es la del decrecimiento. Tenemos que animarnos a preguntarnos por eso, que es la idea justamente de que como hay límites planetarios, no solo se trata de pensar el desarrollo o decir desarrollo no es igual a crecimiento, sino que otra vez las acciones tienen que ser tan audaces hasta presuponer el decrecimiento. Ojo que no es una discusión nueva, está desde los 70 con el informe Meadows and Meadows y los límites del crecimiento y el debate con la Fundación. Pero digo, no le tenemos que tener miedo a la palabra decrecimiento. Hay algunas ideas interesantes, por ejemplo en España, el grupo de LICTA en Barcelona, hay un economista, es químico en realidad, que se llama Georgios Kallis, que ahora ha ganado proyectos muy grandes para trabajar en esto, y eso permeó más discursivamente probablemente, no quiero vender espejitos de colores, en Colombia. Gustavo Petro tiene unos twitters en los que habla del decrecimiento. Yo no tengo una fórmula para el decrecimiento, pero me parece que si pensamos en buen vivir, eso tenemos que incluirlo en la conversación. Está encendido, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estuvieron muy buenas las tres presentaciones. Somos parte de la licenciatura, mi nombre es Camilo, integro la Asociación de Licenciadas y Licenciados en Desarrollo y quería trasladar una pregunta para el moderador, que Luis Bertola, que en realidad escuchamos muy atentamente las tres intervenciones y nos parecieron muy pertinentes, pero también a varios de los que estamos acá sentados nos queda la pregunta para vos, Luis, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene América Latina en términos de desarrollo? Teniendo en cuenta que soy de las pocas personas que puede dar una visión histórica de estos procesos en esta sala. Y nos quedó esa pregunta, creo que va por ahí. Muchas gracias. Se supone que es amigo, además. Me da la oportunidad de hacer solo unos comentarios, pero no creo responder exactamente a tu pregunta. Pero comentarios que tenías sobre las intervenciones, de lo que tú decías, Pablo, yo me acuerdo que hace un año compartiste una intimidad conmigo y que un día estabas en tu casa porque a él le gustan las artes plásticas, o más bien tenía un pizarrón donde estaba poniendo los distintos logros de los objetivos del desarrollo sostenible, y de pronto estaba la guerra de Ucrania y él empezó a dibujar bombas en ese cuadro, y justo yo había usado en una intervención la imagen de que los objetivos del desarrollo sostenible estaban siendo bombardeados, no literalmente, es decir, literalmente, no en sentido figurado, y fue como una coincidencia. Entonces, yo tengo la sensación de que hubo una coyuntura muy especial allá por el 15 y 17, donde se gestó ese acuerdo del desarrollo sostenible, pero me da la idea que desde entonces el mundo ha ido para atrás, ¿no? Que esa agenda global que se logró consensuar se está haciendo pedazos, y de qué desarrollo sostenible vamos a hablar abajo de las bombas, los genocidios y todo lo que está pasando terriblemente en este mundo. Entonces, creo que también corresponde, no probablemente a ti, pero preguntarnos qué tipo de consensos realmente podemos hablar en torno a una agenda global que bueno, sabemos que cómo juegan las relaciones de poder
y cuán efímero, es decir, tú dijiste el papel resiste todo, pero la realidad no. Tal vez respondiendo a la pregunta de Camilo, con respecto a la intervención de Gabriela, es decir, a mí lo que me preocupa es la necesidad de dar una respuesta integral a distintos aspectos de los problemas de lo que tú dijiste al principio que nos une, que es la preocupación por la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, a veces yo tengo la duda de cómo manejamos estos trade-offs y cómo manejamos los discursos, es decir, y de cómo podemos manejar una agenda ambiental al mismo tiempo que estamos manejando la agenda de la pobreza, la agenda de género, la agenda de la educación, y tenemos un montón de agendas sociales y de distintos tipos que demandan recursos, ¿no? Y esos recursos, sí, hoy están muy vinculados a modalidades de producción que son ambientalmente insostenibles. A mí lo que me preocupa es encontrar las formas de discutir la agenda ambiental en un contexto de, y disculpen que voy a decir una mala palabra, crecimiento de las capacidades y de los recursos con que cuentan las sociedades para enfrentar sus diversas necesidades. Entonces yo creo que la búsqueda me parece a mí que tiene que estar en encontrar esas difíciles relaciones virtuosas entre los distintos componentes de la agenda. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando hay relaciones de poder, pero el gran desafío es encontrar los espacios de interacción virtuosa entre estos distintos aspectos que no nos hagan renegar de las mejoras reales, fuertes, potentes, indiscutibles que ha vivido la humanidad en estos últimos 200, 300 años. Y disculpen que yo insisto, en América Latina pasamos de 26 años de expectativa de vida a casi 70, de 1 año y medio de educación promedio a 10 años. Aumentamos el tan discutido PIB per cápita 8 veces. Esas son mejoras indiscutibles y creo que no todas las mejoras son un resultado de suma cero en lo que logramos, lo logramos porque destruimos una equivalencia. Destruimos muchos, pero no creo que hayamos destruido una equivalencia. Y sobre la presentación de Daniela, que los que me conocen saben que me encantó porque es un tema favorito, el de los ciclos económicos, la volatilidad. El problema es cómo hacemos transformaciones sustantivas debajo de esos sustratos de volatilidad. Y eso también tiene que ver con el concepto de extractivismo. Yo no creo que todo sea extractivismo. El extractivismo, el tema de los commodities, sube y baja, pero debajo de eso, ¿qué tenemos en nuestras sociedades? Debajo de eso tenemos otro tipo de sociedades que producen mil cosas, servicios públicos, comercio, bienes artesanales, vida, un montón de actividades informales, empresas públicas, empresas medianas, pequeñas, de distinto índole, producción agraria. Y yo creo que ahí está el problema. Es decir, si nosotros solo dependemos de la volatilidad del sector exportador, tenemos ese gran problema. Y la solución, creo yo, es transformar el otro océano de baja productividad, de baja eficiencia, de bajo capital humano. Entonces, yo no estoy negando toda esta otra parte, pero me parece que a veces nos focalizamos mucho en esa parte que es muy importante y que es muy volátil y perdemos de vista todo lo que tenemos que hacer con el resto de la economía. Nos focalizamos solamente en las cadenas globales de valor y nos olvidamos del 80-90% del resto de la población y de las actividades económicas que es necesario transformar. Entonces, perdonen que abusé, pero traté de hilvanar junto con la pregunta de Camilo algunos comentarios a lo que usted dijo.
Diga. Primero es que cuando yo hablo de las commodities, yo estoy menos preocupada con la producción, con el PIB, pero tiene más que ver con el hecho que los dólares entran así. Y los dólares han que salir para comprar todas las cosas que nosotros tenemos que comprar. Entonces, si cuando sos un país que exporta industrializados, importa industrializados, hay una estabilidad. Así que la cosa de los dólares es muy importante y es una cosa que hay que ser interesada. El otro hecho es del Dutch disease, que es una realidad. El caso de Brasil, por ejemplo, cuando hubo la subida de los precios de commodities, yo me acuerdo de estar en una reunión de los industrialistas con el Banco de Desarrollo y decían, miren, yo no voy a invertir acá porque está muy caro, no se puede con esa moneda súper valorizada, no se puede exportar nada. Entonces eso es un problema también muy concreto y que es muy curioso porque en Brasil muy poca gente, Bresser Pereira, que tiene 100 años, es la única persona que habla de eso. Nadie más. Y eso pasó y nosotros vimos qué pasó con la industria cuando la moneda se volvió muy apreciada. Entonces son cuestiones que hay que tener una solución para eso, creo yo. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Nos quedan? Bueno, si nadie se anima, allá hay una mano levantada. Mira. La Argentina va a hablar de Y Daniela también tiene algo para decir. No digo nada, pero me llama que la Argentina va a hablar de integración económica ahora. No tengo mucho, yo soy muy pesimista, muy triste porque nosotros vemos hoy en día los americanos hablando de friendshoring. Y friendshoring es simplemente hacer comercio o integración económica con los amigos, que es exactamente lo que nosotros estamos intentando hacer con el Mercosur hace tiempo. Hacer un grupo de izquierda, intenta algo, viene un grupo de derecha, y si hay un grupo mixto de derecha e izquierda, nada pasa. Entonces, no sé, no consigo, me gustaría muchísimo escuchar algo optimista sobre la integración regional, pero... Y la otra cosa es que no solamente desintegración regional, pero desintegración en el país, porque China, por ejemplo, negocia con los estados localmente. El gobierno nacional no sabe mucho lo que pasa. Eso es muy interesante. No, que eso es un tema, una pregunta muy central a la discusión de hoy también, ¿no? Y que realmente es un problema para la región porque creo que el no haber estado más cohesionada en muchas discusiones, no solamente económicas, en muchas discusiones ha faltado una mayor presencia regional que en algún momento la hubo en varias discusiones y que luego por varios motivos se perdió. Hay un debate ahí, yo dejo flotando, ¿no? Porque ha habido varias visiones políticas sobre eso, sobre si se debe o no institucionalizar la integración regional, ¿no? Entonces hay los que piensan que si se institucionaliza, se burocratiza y se vuelve a un... Pero si no se hace y no hay compromisos, también se corre el riesgo de que uno queda un poco al pairo de los cambios políticos, ¿no? Y sea lo que fuere, lo que es cierto es que el hecho de que no haya más integración regional yo creo que es un problema para el desarrollo de América Latina. Esto no hay ninguna duda. Entonces ese es un reto, yo diría un reto muy importante para la diversificación, por supuesto, pero también para pesar, porque en la geopolítica actual mucho tiene que ver también con el poder de cada uno y bueno, es complicado no tener, digamos, esa situación, por más que es verdad que el multilateralismo comercial ha perdido fuerza y todo, pero no sabemos a qué mundo vamos y la unión hace la fuerza siempre en estas cosas, ¿no? Voy a permitir decir algo, Javier, porque es una provocación muy fuerte. Realmente yo creo que vivimos en el peor de los mundos, ¿no? Porque
si nos comparamos con la Unión Europea, solo podemos sentir una enorme vergüenza de lo poco que hemos avanzado en procesos que se iniciaron casi simultáneamente. Y a mí también me da mucha vergüenza reconocer que la afinidad ideológica no sirve para la integración, porque vivimos el ciclo de los commodities con gobiernos progresistas en los que hubo la consolidación del modelo primario exportador y el desarrollo de políticas nacionalistas. Nosotros, los pobres uruguayos, sufrimos, lo voy a decir con fuerza, las mezquindades de nuestros vecinos grandes que nos ponían límites increíbles al comercio regional y a la integración regional, cuando nuestro significado era prácticamente nulo porque predominaron enfoques, yo diría, muy de tipo nacionalista. Y desde que terminó el boom de los commodities, que además fue perverso, porque ¿para qué voy a negociar e integrarme para una transformación productiva si lo que estoy haciendo es producir más de lo mismo para China? Cuando termina el boom y uno podría decir, bueno, llegó una coyuntura en que nos vamos a dar cuenta que precisamos otra cosa, empezamos el juego de las escondidas. Este sí ideológico, ¿no? Tuvimos la combinación Dilma-Macri, la combinación Bolsonaro-Fernández y ahora la dupla Lula-Milei. O sea, peor escenario para intentar construir integración regional no puede haber. Entonces... Milei te diría que no hace falta ninguna. No, pero es que hoy, bueno, no hablemos mucho, pero es el aliado del gobierno uruguayo en la idea de decir que hay que distender, liberalizar más el Mercosur en lugar de profundizarlo. Entonces, sí, yo creo que si nos podemos mirar históricamente, decimos, esta es la vieja historia desde la conformación de nuestros estados nacionales y tenemos que ver, bueno, muchas cosas, cómo se conformaron nuestros estados, en qué contextos, en qué relaciones de fuerza y con qué resultados de largo plazo. Sí, claro. Y así cerramos con tus palabras. Por si sirve de consuelo, también en Europa hay mucha reflexión sobre todas las cosas que no hace la Unión Europea y los progresos que no ha podido lograr. Entonces, bueno, tampoco es que exista, digamos, la forma. El vaso está mucho más lleno, ¿no? Muchas gracias a nuestros invitados.